Bueno, vamos a hacer un pequeño reconto habíamos hablado de tu filmografía para después darle paso a los compañeros para que puedan charlar con vos. Arrancaste en el 2006 con Atrás de la Vía, como habíamos hablado. En el 2010 hiciste Liniers, El trazo simple de las cosas, esta película sobre el caricaturista mm, y el día a día ¿no? de la creación de un caricaturista, ¿no? Interesante documental. En el 2013 hiciste Totem, esta historia que estuvimos compartiendo también en algún punto. En el 2014, Al fin del mundo, esta película que filmaste en Tolwyn, que vamos a charlar un poquito sobre esa película ahora. Miró que, como te había dicho, no la llegué a ver, y en el 2022, Apuntes desde el encierro, y esta séptima película que está en gateras ahí por salir, que es Vinci. Eh, ¿Por qué Al fin del mundo? Es interesante porque saltaste de Totem, Sí. filmando allá en Canadá, para irte a Ushuaia a Fueron filmar. dos películas que se hicieron en paralelo, en realidad, Totem y Al fin del mundo. Por eso tienen fechas de estreno bastante cercanas. Pegaditas, sí. Pegaditas. Antes que me olvide, les cuento, por si les interesa, que yo, excepto Vinci, que todavía está inédita, liberé todas las películas. O sea que se pueden ver todas gratis en el sitio web de francagonzalez.com.ar. Pueden ir y pueden ver Atrás de la Vía, Apuntes, perdón, sí, Apuntes del Encierro, Están todas, y sí, El sí. trazo simple de las cosas, Totem y Miró las huellas del olvido. Eh, Entran ahí a donde dicen, no sé, películas. Yo después les mando la Bien, página. y en relación a Fin del Mundo, es una película que yo arranqué pensando con una realizadora canadiense, Carola Gagnier, con quien pensamos en hacer como una especie de puente entre los inviernos de ambos bordes del continente americano, cómo Mirá. se vivían los inviernos en el sur de la Argentina y cómo sucedían cerca del Polo Norte. Eh, y lo desarrollamos durante varios años. De hecho, viajamos a ambos lados del continente americano. Fue como un par de años que viví eternamente en invierno, porque cuando llegaba el invierno en Argentina, ella venía para acá y íbamos a filmar a Tierra del Fuego, y cuando era el verano nuestro, me iba para allá y filmábamos el invierno en Les Escumans, que es una localidad en la costa norte del río San Lorenzo, en Quebec. Eh, y fue una experiencia maravillosa. El tema es que cuando empezamos a presentarlas a fondos de financiamiento, evidentemente en el norte de Quebec no había conflictos con el invierno. Para que haya una película tiene que haber un conflicto. Y para ellos el invierno no era un conflicto porque eran siglos de vivir, digamos, culturalmente el invierno lo tenían en su cuerpo, y entonces no había ningún tipo de problemática, excepto, no sé, una tormenta de nieve que los obligara a estar, no sé, 20 días adentro, pero eso tampoco se podía programar desde el rodaje, ¿no? De justo estar ahí para la tormenta de nieve. En cambio, en la Argentina lo que pasaba era eso, que toda la gente que vivía en este pueblito muy pequeño, en el cual a mí no me interesaba la gente que vivía en el centro de Tolwyn, sino en esa periferia, ¿no? Como semi-rural. Y eso es lo eh, más interesante del documental. A los que tuvimos la suerte de pasar por Tolwyn, vos nos acercás una parte que no está porque digamos, eh, es interesante eso, que los personajes que vos nos acercás no están ahí en el centro, en el foco, no es la panadería, no, no, siempre me ¿sabés? interesan las periferias, digamos, las Exacto, tangentes. la En este panadería caso de en Tolwyn. particular, y con esto es esto que yo me empezaba a plantear como muy claramente, ¿no? Del vínculo no siempre amable entre las personas y el territorio que habitan, eran todavía, por lo menos en esos años en los que se hizo la película, no sé cómo estará Tolwyn ahora porque fue cambiando mucho, pero me interesaban justamente esas personas trasladadas a un ámbito muy frío, donde la naturaleza tiene un peso
fuertísimo y es a veces vencedora, digamos, por encima del humano. Es decir, bueno, esas personas no tenían la cultura del frío y se van a vivir a lugares donde no tienen agua corriente, donde no hay electricidad, donde la calefacción es solo con la leña que pueden recoger y cortar en el medio del frío, donde si se te muere un animal doméstico no tenés cómo enterrarlo porque la tierra está congelada. O sea, una presencia en la naturaleza que impone sus reglas y que para esos personajes nada, es como un sobrevivir a pesar de todo y con una dignidad que por lo menos a mí me provocaba muchas cosas de poder contarlos. Entonces ahí sí, evidentemente, había un conflicto con ese territorio, ¿no? Y por eso me interesaba, o sea, la gente que vive en Tolwyn y que tenía la estufa a gas y que ya tenía, le salía agua por la canilla y tenía internet, o sea, no me interesaba, sino justamente en pleno siglo XXI, como todavía, digamos, muy cerca nuestro, eh, esas, estos tres personajes que son una camionera que corta leña y la transporta desde los bosques hacia otros lados, a veces hacia afuera del territorio de Tierra del Fuego, eh, un personaje que es nacido y criado en Tierra del Fuego y que intenta hacer que la gente tenga hecha un poco más de raíces y organiza un Ese carnaval de carnaval. invierno y un hachero que vive como ya muy en la periferia y bueno, y tiene otros conflictos inclusive con las personas que viven en ese territorio, ¿no? Como este desafío de que a pueblo chico, infierno grande, realmente es, por más nada, esa cosa tierna y telúrica que uno puede llegar a imaginarse un pueblito en la extremidad del continente americano, aún ahí hay gente que tiene fuerzas poderosas para complicarle la vida a los otros. Tal cual. Y como alguien que viene de un pueblo, me interesaba poder contarlo a través de eso, que era casi metafórico. Un segundito que voy a abrir la puerta Dale, y dale, bueno. dale. Ahí. Bien. Em, Aprovecho para este momento que se fue Franca para que empiecen a pensar alguna pregunta o algo que quieran compartir con ella sobre apuntes desde el encierro. Eh, Ya estoy acá. bien, bien, bien. Bueno, nada, aquí abierta a todas las preguntas que quieran Bueno, hacerme. vamos a abrir el juego. Ahí abren sus micrófonos y charlen. Bueno, una primera cuestión que me había impresionado en otras veces que la vi, es tu única película a cuyo estreno no asistí, este, y lo que me impresionó a mí, frente a la, por decirlo de algún modo, frente a la quietud de tu balcón, el movimiento del cielo. Que de Ajá. repente lo que se mueva sea el cielo, porque era cierto que el mundo estaba detenido, o al menos esa sensación creo que todos compartimos. Cómo se logra? Porque para mí es un misterio. Ah, bueno, hay Cuando como una avanzan las sombras, cuando corren las nubes, todo eso que sucede en el cielo y que vos filmás. hay algo que es meramente técnico, que bueno, que es como un poco la magia, que eso se logra, digamos, con una cámara, con un efecto que se llama intervalometría, y entonces uno pone una cámara fija arriba de un trípode, que lo pueden hacer ustedes mismos con un celular también si quisieran, pero bueno, no es tan fácil lograrlo, pero sí es un fenómeno, digamos, que existe desde que existe el cine, que es pedirle a la cámara que grabe un frame cada determinada cantidad de tiempo, cada tanto intervalo. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la cámara fija frente a la ventana y pido que grabe un frame, 3 minutos después otro frame, 3 minutos después otro frame, 3 minutos después otro frame, a lo largo de un día voy a tener un video muy cortito, pero donde todo eso va a aparecer en velocidad, porque recuerden que uno ve las películas mudas, de la etapa muda a una velocidad diferente, porque en ese momento se grababa un frame
cada segundo habían solamente 15 cuadros. Ahora el cine son 24 cuadros por segundo, pero si uno de cada segundo lo divide en 15 cuadros, va a ser el efecto de que esto suceda como más rápido. En un punto, la intervalometría tiene que ver con eso. Pero bueno, lo que pasan dos cosas con ¿por qué uso eso? Porque para mí en cine cada elemento que usa, cada herramienta que usa tiene que tener un justificativo, digamos, desde su construcción. Por un lado, era la primera vez desde que hago cine que tenía tiempo de poder experimentar con la cámara cosas nuevas, o sea, probar. Tenía un elemento de trabajo que solo lo había usado para trabajar y nunca me había puesto a jugar con ese elemento. Digamos, entonces, en un punto la pandemia lo que me permitió fue decir, a ver, bueno, por un lado proponerle a la gente que me mandara sus historias, pero también decir, a ver, yo tengo esta cámara y nunca me puse a ver cómo funciona frente a estos fenómenos. Después de descubrir que era la primera vez que podía estar en mi casa tanto tiempo y ver en forma personal, digamos, tener el tiempo de ver cómo iban cambiando las luces del lugar, iban generando como determinadas danzas que nunca les había prestado atención y que obviamente al poner una cámara y hacer que este registro se concentrara y contarlo en menos tiempo, poder ver como más fácilmente esta progresión. Que si uno se queda ahí esperando que la luz se mueva, por ahí no es tan consciente, ¿no? Pero bueno, era el tiempo de la cámara y el mío de ser respetuosa, de no pasar por adelante durante todo ese tiempo, etc. Y por otra parte, por último, el sentido que para mí tienen esos cielos en movimiento es que es muy difícil de expresar en imágenes el tiempo detenido, ¿no? Lo que uno cree que es un tiempo detenido, que no pasa nada, que en realidad todo el mundo está quieto, encerrado, y en definitiva es como el desafío de decir, no, o sea, todo esto se sigue moviendo, hay vida, hay movimiento en todo esto. No sé, cosas que no quedaron en la película, pero bueno, aproveché para experimentar con todo esto de cuando uno pone, no sé, la cámara frente a un florero y deja pasar muchísimos días y ir viendo cómo o el crecimiento de una planta o la muerte de un, de un Bien. conjunto de flores o lo que sea, ese deterioro, o sea, por más de que uno ante el ojo pareciera que estuviera quieto, no está quieto, están pasando cosas. Claro, lo que pasa Y, es que uno en la vorágine no hace foco, pero eso está. Y la película logra eso, logra hacer foco en lo que no vemos y que está todo el tiempo. Em, exacto. eh, Bueno, eso fue lo que es lo más, me pareció valioso porque haciendo el recorte hay movimiento de todos. O sea, si bien la cámara es como que está, pero lo que se iba viendo de cada departamento, de cada situación diferente, todos estábamos, me incluyo porque también yo me había hecho un circuito dentro de mi casa todas las mañanas para correr para un lado, corría para el otro, y así 1 hora y media, y después, o sea, cada uno, y lo que Franca fue demostrando, mostrando, cada uno hacía algo. Las señoras que regaban las plantas, yo plantas no regué ninguna, por ejemplo, pero sí de ponerme a leer o sí de... Porque yo estaba sola en mi casa, o sea, así como no tenía a nadie. Entonces yo me tenía que organizar para comer, y entonces, bueno, las películas, en qué horario me sentaba para... Entonces yo tenía un orden y bueno, mirando la película lo que me gustó es eso, que cada recorte que fuiste haciendo de los distintos escenas, hay movimiento, porque hasta el gordo que está sentado tomando mate, hay movimiento, porque estaba él sentado ahí tomando mate, porque podría haberse quedado adentro, pero no, estaba en el balcón del interior tomando mate. Después el otro gordito que estaba haciendo lo de las pelis, o sea, todos hemos buscado qué hacer en esos días. la señora Y colgando la ropa que había terminado de lavar de en una lavar, sí, lluvia. Para lluvia.
Pero lo más loco de todo, bueno, un poco el disparador de la película está al comienzo, ¿no? Con esa frase de Chekhov, que en Sí, definitiva la de los estaba en la pájaros. cárcel, porque a mí me pasó exactamente lo mismo que al personaje de Chekhov, en el sentido de que hoy todos esos personajes están y seguramente siguen haciendo todas las cosas que hacían en esa época, solo que yo ya dejé de verlos, y eso es tremendo, ¿no? Porque uno vuelve a la Al vorágine de poco. la vida, y para mí volvieron a ser edificios, o sea, pedazos de cemento que hay ahí, de acá al lado. Mi casa tiene ventanas en todos los ambientes, y nunca más volví a hacer foco en ellos, ¿no? Y en esas pequeñas cosas que se movían. Por lo cual, qué sé yo, soy de las personas que siempre tratan de encontrarle algo positivo hasta las situaciones más traumáticas, y para mí un poco la pandemia implicó eso, ¿no? De permitirnos otra mirada sobre las cosas y sobre Sí. nuestro Y mirarnos, texto, y mirarnos a y nosotros mirarnos mismos. adentro. Eso fue Bueno, interesante. y además va mostrando cómo cada uno se fue cambiando la ropa, porque iba cambiando la estación. Entramos en verano, o sea, porque era el 22 de marzo, ya en junio estábamos en los 100 días, y bueno, y cada uno, en realidad, así como vos hablabas con tu mamá, con tu abuela, que fue uno, bueno, ha tenido distintas situaciones. Mi hijo que estaba con ataque de pánico en Buenos Aires, solo también. Bueno, entonces cada uno tuvo experiencias de la imposibilidad de salir, pero de reorganizarte, una, contener al que tenía más dificultades. Y yo, no sé, cada uno buscaba, diríamos, su fortaleza, para cumplirla, o sea, esas rutinas, y esos espacios de ocio también, porque para no hacerte la cabeza, tampoco se me dio por ordenar placares a mí, ¿eh? No, 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 lo Oh, mío era de actividad, sí, 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 pero no, nada que tuviese que ver con la limpieza a fondo de agua. Bueno, eso es lo que yo, y me encantó eso. La cámara, y los recorridos que iba haciendo en la cámara con las distintas personas, las chicas que estaban en el balcón tomando sol, después que no tomaron más sol. Bueno, todo, Sí. todo, todo. Y sí, y el 3 de septiembre, así me acuerdo porque viajamos con Uri a Buenos Aires. Ahí estuve, pude ver estar con Bernardo. Bueno, eso era lo que Bien. yo, Eh, el ese. eh, Me callo para que hable otro. eh, gracias, María. Antes de que sigan, quería preguntarte algo, porque a mí Apuntes desde el encierro me llevó a imágenes de otro director y de un director de fotografía. Mirá lo que te voy a decir. Wow, a ver. ¿Te gusta Solanas y te gusta Félix Monti? No conscientemente por ahí. Sí, hubo películas de Solanas que me encantaron, pero ¿Por qué? no. ¿Por qué te digo? Porque las imágenes de, por ejemplo, hay imágenes de la ciudad, de los Mm, edificios y de los cielos mm. que me llevaron a eh, Memoria del Saqueo, me llevaron a, No la vi, así que mira. que bueno, me llevaron a eso, me llevaron a El algunas exilio de películas de Gardel. acciones, de Azur o a esa cosa de la nube, Mm. eh, pero fue Ratatouille, volví a Ratatouille Ah, y lo vi y vi ¿cómo se llama este hombre? Bueno, me llevó a Pino Solani y a Félix Monti, a la fotografía de Félix Monti, cuando por momentos tiene esos planos abiertos y esos cielos y esa cosa, y yo dije, pero tomé el apunte, lo primero, y después empecé a recordar tus otras películas, y yo dije, hay algo acá, digo, hay algo que me lleva a Solana y a Félix Monti, y digo, se lo voy a preguntar, y lo tenía anotado, y recién lo encontré, digo, bueno, te lo iba a preguntar ahora.
Mira, voy a ver, hay un documental ahora sobre Félix Monti, lo voy a ver también para tener un poco el resumen de sus películas ahí, pero la verdad es que no para nada consciente de eso. Buenísimo, mejor todavía. Bueno, y Nada. yo Las huellas del olvido termina con un cielo nocturno visto desde abajo, también una toma de cielo. Claro. También, esa también es una intervalometría de cielo Tal cual. estrellado, tal cual. O sea Sí. que me engañaste toda la vida, pero no importa, te perdono. Es que el Bien, cine es engaño a claro. partir del momento en que sumaron 15 imágenes fijas, las pusieron una atrás de la otra y te hicieron creer que es una ilusión de movimiento. Es Bien, eso. ¿alguien quiere compartir Miguel, Silvina, Silvia, Mami? Bueno, yo quiero preguntar, bueno, gracias por tu obra y me quedé remanija para mirar el resto ¡Qué de tu bueno! producción, porque esta que nos hizo ver Sebastián realmente me encantó esa forma de contar así, como si fuera, se me viene Cadáver exquisito a mí, de que cada uno trae una parte y armas un relato nuevo con todas las piecitas. Lindo. Eh, Es eso. y te quería preguntar porque leí o te escuché en una entrevista que recibiste como alrededor de 200 producciones o materiales eh, para, para hacer esto. Y qué a la hora de seleccionar, ¿qué criterio tomaste? Mira, es re interesante lo que decís, porque en realidad hubo un montón de cosas hermosas que quedaron afuera de la película. En realidad, lo primero que hice antes de pensar que había una película o eso fue como decir, estamos viviendo algo completamente extraordinario, cuando las ciudades quedaron vacías, digamos, solo para las, no sé, situaciones Sí, también de peste, para sí, el Mundial, por ejemplo, pero para el para la Mundial. humanidad, claro, una ciudad vacía es algo como muy paradigmático. Entonces, eh, empecé a pedirle a gente, amigos, y después también lo puse en Facebook y en las redes sociales, que me enviaran imágenes que tuvieran algunas cosas, digamos, ordenadoras, que sí o sí fueran en Sí. formato horizontal, que fueran grabadas con el celular, con lo que tuvieran a mano, que fueran planos fijos, o sea, no el celular moviéndose, sino apoyado en una silla, en una mesa, con una ventana, lo que sea, pero y que dentro, que lo que sucediera dentro del plano, o sea, filmar a través de tu ventana con una cámara fija, o para el lado de adentro, tu propio encierro, o un mensaje de WhatsApp, o lo que sea que quisieran compartir conmigo. Y sí, llegaron cosas súper interesantes. El tema es que después, eso fue lo primero que tuve, digamos. A la hora el desafío de convertir eso en un relato, había cosas que se adaptaban y otras que no. No, porque había gente que por ahí buscó cosas como más poéticas y que eran un poema de una china arriba del techo, y qué sé yo, y bueno, nada, justo para la película no funcionaba, pero que yo sigo queriendo hacer con eso una Claro, especie otra como cosa. de, claro, como de mapa interactivo en la web, ponerle una página donde pueda subir, digamos, de cada rincón del planeta, bueno, a ver, desde acá no sé, desde Mar Chiquita me mandaron esto, digamos, que fue grabado por tal persona y que se puedan ver esos 30 segundos, un minuto, lo que durara el video de cada uno en virgen, digamos, ¿no? Porque creo que va a ser algo que va a quedar en Está bueno nuestro... porque es Claro, como porque también pensar en la multiplataforma y es genial eso, porque es como otra forma documental también. Totalmente. Otro, Es otro, satélites de la película, o sea, claro, tal cual, o sea, la excusa va a ser la película, en realidad lo más interesante va a ir a ser ir a ver desde cada lugar que me mandaron, no sé, desde Torino en Italia, desde Estados Unidos, desde México, recibía cosas muy diferentes y bueno, nada, es como una cosa pendiente que tengo. De todas maneras, creo que la pandemia es algo que va a ser como mucho más interesante reverlo dentro de, no sé, 10 años, 15 años. Creo que todavía estamos demasiado cercanos. sí, Y un poco las dificultades que tuvo esta película fue eso, en el sentido de que la gente no tenía ganas de ir al cine a ver una película sobre la pandemia cuando hacía un año que habíamos salido, dos que habíamos salido de la pandemia. claro. Eh, y bueno, no es una película sobre la pandemia, yo me la paso claro, diciendo, pero Sí, bueno, así sí, sí. todo, a cada uno remite a una situación de angustia
Y bueno, y el cine sigue siendo algo que está ligado también al espectáculo, a poder poner la cabeza en otra cosa, a ver historias que sean de otros universos, no del propio. Y entonces creo que la película remite a una cosa así de lo que nos pasó a cada uno, que un poco de resistencia pone. Después la gente sale contenta de verla, porque no es una película angustiante, no sé qué les habrá Sí, pasado sí, a no, ustedes. no, no, Claro que no, no. no es Pero para bueno, nada hay angustiante. que pasar ese primer coso de decir, no, Oh, otra vez. no, claro, bueno, sí. Bueno, y lo otro que te quería preguntar, que bueno, yo me fui anotando cada historia así como una, Sí. y me quedé, bueno, me encantó la de que estás con el cactus y con la suculenta y estás observando El la bichito. chinche. Sí, me encanta, eso bueno, porque eso lo suelo hacer muy seguido, esa es una de las que más me gustó. Y después me quedé con la intriga de saber qué pasó con esta señora Marta de 76 años, que creo que es pariente tuyo, una tía, me parece. No, no, es una amiga, ¿No? es amiga de Ah, Luqui también. sí, Marta estaba muy angustiada con el tema, pero por el tema bueno, de los ya ha vuelto viajes. a viajar. Sí. Estaba muy enojada y sigue muy Sí, enojada, sí, pero va a seguir enojadísima. enojada hasta que se muera, porque es así. Y bueno, Sí. y me encantó el final del cuadro de tu mamá con tu abuela, que también quería saber Ah, sobre tu Hermoso. abuela. mm. Y mi abuela falleció. Mi abuela falleció no durante la pandemia, por suerte, fue cuando ya estaba todo un poquito más abierto, solo podía estar una Sí, persona con ella, yo fui, me quedé con ella, tuve como un mes en pico y pude estar hasta el final. Y bueno, y por lo menos eso, pude estar con ella, acompañándola en la clínica y eso, me tomaba con mi mamá, con mis hermanos, mi hermana. eh, pero sí, bueno, esa fue la historia más conmovedora. Así que Sí, bueno, sí, sí, seguiré sí. viendo el resto de tu producción. bueno, Hermoso. muchas gracias. Bien. Silvia, Miguel, Mami, que quiera, si tienen ganas Sí. Bueno, yo, sigo yo. Eh, bueno, en realidad fue recordar ese tiempo que, donde en el caso nuestro, por ejemplo, estábamos yo y Juan Carlos, yo y mi esposo, y Sebastián, que con alguna frecuencia venía a visitarnos con una casa muy grande y esto me volvió a recordar y un poco agradecer que al tener una casa muy grande tenía la posibilidad de caminar mucho. Costumbre que he dejado, o sea que fue productivo en ese momento y en este momento ya no. Eh, pero hay cosas que me anoté muchas cosas. Eh, en cuanto a los planos, me anoté como una característica. Los primeros planos yo me puse luz, sombra, penumbra, oscuridad, eran así, sucesivos, pero en uno de ellos descubrí, vos colocaste como unas lucecitas entre los cactus. Y eso lo interpreté como tu forma de demostrar que hay vida, a pesar de esas imágenes, esos primeros planos así tan categóricos, los de luz, sombra y ese pasaje. Me llamó muchísimo la atención las imágenes de soledad, pero la soledad, eh, esa soledad no solamente de falta de personas, sino esas imágenes cuando esas recobas solitarias, esas calles solitarias, que era como indudablemente eh, una ciudad devastada a pesar que no estaba rota, pero que en algún momento dijiste, si estos lugares eh, siguiera, no fueran habitados, se empezarían a destruir todos, como una
eh, como una ciudad de esas abandonadas en el lejano oeste, pero estas no, estaban limpias, tenían vida por los árboles, pero estaban solas. Miró. Esa idea. Y ahí está la película que también hay que ver de Franca, Miró, que yo la empecé a ver y que tiene que ver con eso, pero Abandonada. no lo dejamos para que la miren, no contamos nada. Después Sí, otra es muy cosa, sí. sí, perdón. No, perdón. Ibas a No, decir no, algo. creí que había concluido. Dígame, que así creí que venía a Otra de preguntar. las cosas metafóricas, me parece que en forma de metáfora dijiste, los edificios son como islas rodeadas de fosas, porque lo que cae no se recupera. Eso me dio así la sensación de pensar, pobre gente aquella que vivía en en los edificios altos, que no podían tener nada más que la visión de un árbol, pero no el olor del árbol. Cuando estaban o sea que eso me pareció una metáfora de una situación real. Y otra cosa que me llamó también poderosamente la atención es la forma en que eh, muchos no podían ir al gimnasio, pero de alguna manera hacían su gimnasia, como el señor que lo hacía dentro de la casa, pero también los jovencitos que caminaban, que tenían una bicicleta. Caminar eterno Claro. Es decir, había Yo en tengo esa... videos subidos al Instagram de la rutina que hacía caminando adentro del departamento, que es un departamento que tenía una habitación, o sea, iba al balcón, volvía, después caminaba, corría a la cama para hacer un circuito adentro de la cama. Cualquiera. Miguel, ¿querés compartir algo? Sí, hay cosas un poco contrapuestas. Por un lado, me gustó lo de Chekhov, y cuando estaba la cita de Chekhov al principio, que cuando empezó la pandemia tenía ganas de salir, y ahora me acostumbré tanto a estar encerrado que casi tengo un poco de agorafobia. Y el otro tema es que el Zoom. El Zoom, por un lado, me obligó, los últimos meses de mi carrera docente la tuve que dar por Zoom. En octubre del 2020 terminé jubilándome después de estar casi 4 años esperando la jubilación. Pero, o sea, por un lado, era esa sensación de estar hablando a la pantalla me resultaba francamente tensionante, no lo podía soportar. Un día estaba dando clase a la gente de San Nicolás, digo, a la noche se levantó tormenta, digo, voy a cerrar las ventanas, estaba solo en casa. Cuando vuelvo sigo hablando media hora, después me di cuenta, se había cortado un segundo de internet y nadie me avisó nada. Cuando digo, bueno, ¿hay alguien escuchando? Ay, me muero, Que pobre. por, que por lo pronto, cuando daba clase, obligaba a algunos que haya por lo menos uno o dos que tuviesen, con los que pudiesen conectarte, no tuvieran que gastar muchos datos, que se conectaran con el video para tener alguien a quien hablar. O sea, por un lado eso, pero por otro lado la pandemia sirvió para conectar con mi familia. Yo que tengo dos hijas en Ushuaia, justamente recién estaba hablando de Tobune, me interesa mucho esa, ese documental, porque en diciembre vuelvo para allá. La otra en San Nicolás, el otro en Junín, la otra acá cerca en Rosario, pero que no me visitaban poco, y nos reuníamos generalmente los domingos para jugar a la generala. Grandes y chicos jugando a la generala por Por Meet o por Zoom. Zoom. Pero era una forma de estar en comunicación, porque de otra forma no reunirnos para charlar.
Y otra de las cosas que me encantó, sí, que lo comentaron recién, lo que decía recién Ana María, el tema de las pequeñas cosas, o unas cosas que me voló la cabeza fue el tema de la luz del sol entrando primero dentro de la habitación y después, ¿cómo era que se llamaba el sistema de Intervalometría. ¿cómo? Intervalometría. Bueno, Intervalometría. eso es una de las cosas que a veces la estoy viendo, pero como, o sea, las vemos todos los días, pero no tenemos la ocasión de verlo filmado y con a lo sumo me doy cuenta de las estaciones por la forma que entra el sol, nada más, pero no tengo tiempo de verlo como va pasando el sol y demás. Por ejemplo, Pero esta viste que con el cambio de estaciones, las luces y las sombras en las casas pega completamente diferente. sí, 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 lo sé porque En invierno, claro, el sol está mucho más alto, entonces no permite esas luces tan bellas como En eso el en verano. otoño, para mí Sí, el otoño te da la mejor luz, creo que es la más linda, ¿no? mm. O por lo menos a Pero mí bueno, es... o los después de colores, esta la película florece. me gustaría filmar solamente, o sea, uno tiene que concentrar todo su trabajo en una jornada y por una cuestión de presupuesto y eso, pero me gustaría filmar solamente cuando hay linda luz. Ponerle, es decir, que todas Solamente las en tomas de la otoño, película sean solamente a la hora de la luz Claro. mágica, digamos, claro. Es como o el globo nada, cuando rojo, cae. como el globo Claro, rojo, que está filmada siempre en otoño y con la luz a una determinada hora del día. Sí, claro, sería es hermoso como eso. es lo más lindo, ¿no? Sí. Bien, Miguel. Bueno, Gracias, eh, Miguel. no, por favor, gracias a vos. Silvia, A mí me gustó mucho, sos muy detallista, me pareció interesante cuando detenías la cámara, por ejemplo, la vaquita de San Antonio, no me sale el nombre, o Chinche, no me acuerdo qué era, Té verde. eh, porque yo me detengo mucho en la naturaleza a observar. Por suerte tengo una casa grande, o sea que la pandemia la viví con mi esposo, tengo una hija en Córdoba y otra en Buenos Aires. Y hacíamos un poco lo mismo que dijo Miguel recién, jugábamos juegos de mesa a través de Zoom, porque por supuesto ellas también sintieron no poder estar en contacto físico acá con nosotros, ¿no? Pero tratábamos de ponerles energía y aprender, porque fue un tiempo de mucho aprendizaje que nadie se lo imaginaba, y que si yo lo comparo con las pandemias que ha vivido Argentina u otras partes del mundo, nosotros tuvimos la suerte de tener esta tecnología que nos hizo igual contactar este, con el resto del mundo, de cualquier parte, no solamente en Argentina, ¿no? Y al tener una casa grande, la verdad que la pandemia, un poco como dijeron todos, hice otro tipo de cosas que no hacía si no estaba tanto tiempo adentro, ¿verdad? Desde acomodar, pintar. Mi esposo tocaba muy bien el piano, entonces armábamos entre nosotros, y yo canto, entonces armábamos por ahí como para salir un poco de eso. Inclusive, donde estoy viviendo hay un saxofonista muy bueno que a las 7 de la tarde ya nos había avisado que iba a tocar saxo, En el salía al balcón. balcón del edificio. ¿Cómo? En el balcón. Yo también lo Claro, salí escuchaba. al balcón del edificio y como yo tengo una casa con terraza, entonces eso también hacía un poco lo que vos te detenías en los diferentes balcones. Yo lo veía a través de mi terraza, escuchar las voces de vecinos que no escuchás durante el año porque trabajan, o de animales que ladran, o gatos, yo tengo una gata, y entonces era un seguimiento que antes a lo mejor no me había detenido, el como seguimiento a la dijiste por gata ahí, que se iba. la gata que se iba, los amigos que venían de la gata, bueno, Sí. o sea, yo creo que a mí no me pareció una cosa pesada, tengo que reconocer, puede ser porque en ese momento estaba acompañada, ¿no es cierto? Y bueno, y yo le busco siempre todo lo positivo a lo que nos pueda pasar. Eh,
Y después la frase de Chekhov, que también puede ser un poco para cerrar también la película, no solamente abrirla, sino cerrarla, porque en realidad no sabíamos de qué lado estábamos, si de adentro o de afuera. Sí, yo elegí ponerla al comienzo porque quería como marcar el punto de vista de la película. O sea, yo Claro, está voy a bien. hablar de esto, digamos. Sí, sí. No me interesa ni la enfermedad, ni la pandemia, ni nada. No, Entonces, no, no, como por por eso supuesto. al final obvio que funcionaba muy bien, pero al comienzo es decir, advertir al espectador sobre, digamos, las posibilidades, a dónde iba a estar puesta la mirada, Claro. digamos. Porque era un momento, sino donde había como muchísimos videos que cada uno hacía, que se compartían en las redes. ¿Cómo hacer para que todo ese mundo, digamos, visual que cualquiera puede hacer hoy con el acceso de un teléfono o lo que sea, tuviese, digamos, pudiera ser volcado en un relato cinematográfico? Entonces había que marcar una mirada en concreto, un punto de Claro. vista. ¿No? Iba a ser todavía más un abanico de, bueno, cada uno de los videos de todo el mundo hubiera sido una elección, pero no representaría una pieza con una unidad temporal, digamos, una evolución, todo ese tipo de Sí. cosas. Que a veces uno Después tiene. en el silencio, que los silencios realmente eh, también yo creo que por ahí muchos necesitamos el silencio, que el silencio nos habla. Mm. Estaban, por ejemplo, las campanas de alguna iglesia lejana, o sea, estuviste también en esos detalles de conversaciones o alguna música. También eso me llamó la atención. Y después en una de las primeras imágenes de la ciudad vacía, el semáforo pasaba de rojo a verde igual, o sea que el semáforo no se detuvo y eso me llamó la atención, que marcaste eso que sigue la vida igual a través de eso afuera. El semáforo estaba ahí y digo, qué detalle que pusiste. Eso también me llamó la atención. Y bueno, por supuesto la relación con tu familia, que creo que es un poco lo que hemos vivido todos, ¿no? El querer estar y bueno, y el contacto era a través de la cámara con tu mamá, tu abuela y esta amiga, y todo, más o menos todo lo que dijeron los demás, que uno se fue reinventando, hacer la gimnasia, aprender un idioma, todo por Zoom, y que, bueno, me gustó mucho, me Y gustó gracias a mucho. la pandemia tenemos este espacio. Y sí, Sí, también, también. es verdad, es Este verdad. espacio porque a mí me obligó a reinventarme también, en el sentido de que yo antes de esto tenía un cineclub y hacía eventos una vez al mes y daba una vez a la semana clase en Puapán, que daba un taller como este, presencial, y tuve que reinventarme íntegramente y nada, yo si tuviera que volver como para cerrar y liberar a Franca, que generosamente hoy nos compartió su Su tiempo. historia y su tiempo. eh, yo creo que estaría, digamos, no, yo tengo ese costado metafísico, por ahí con Silvina también lo compartimos. Nosotros elegimos vivir este tiempo. Y si elegimos vivir este tiempo, nacer en este tiempo, fue para poder experimentar esto. Entonces, lo importante es eso, es aprender a que nos tocó experimentarlo y nada, es sacarle lo positivo, como decía Silvia recién, ¿no? Y la Y una película, cosita, creo que refleja eso, sí, refleja la posibilidad de atravesar lo que nos tocó, eh, pero desde la luz, no desde el encierro, ni de la carencia, ni desde la falta, ni de la víctima, ni desde el por qué, sino el para qué, para esto, para lo que tenemos, lo que hay que construir, para lo que vendrá, sería, ¿no? Sí, Silvia. sí, lo último que me hiciste acordar ahora, cuando dijiste que empezamos por Zoom. Aprendí a hacer teatro por Zoom, cosa que jamás me lo hubiera imaginado, porque leer todo lo que se hacía por streaming y un profesor de teatro que tenemos nos dio la posibilidad y realmente una maravilla, una maravilla. Tal Mira qué cual, bueno. tal Bueno, cual.
Bueno, gracias Franca por este espacio, por la posibilidad de poder charlar con vos, de compartir tu trabajo y agradecerte eso, la posibilidad de conectar y poder ver, bueno, invitar a los alumnos que no sé cuándo se estrenará Vinci, pero que pueden ver todo tu material. Yo después les voy a pasar la página donde están todas tus ¿Hay espacio producciones. Inca hay espacio Inca en San Nicolás? No, no hay cine en San Nicolás. No No, tenemos cine, Franca. Una no, ciudad porque sería de re lindo ciento. ir a pasar la película allá, incluso con Vinci Bueno, y eso. pero Ahora podemos vamos a generar algo. armar algo. Dale. Yo en algún momento vamos a armar algo, si quieres. Yo ya te digo, yo durante Dale. 10 años tuve un Hasta que se cineclub. enojó el profesor. Y se Pero podés buscar un reclama, espacio, Seba. y se No, reclama ese espacio. Claro, Sí, los sí, espacios hay que sí. ganárselos, hay que lucharlos y ganárselos. no, Sí, es pero que aguantó mucho lo Sebastián. resistía el espacio, lo resistía a pesar de la Bien. gente, a pesar de todo, quijotescamente tuve que enfrentarme con un montón de cosas y llegó un punto donde me cansé. Y Me cansé y sí, aparte, tal cual, fue quijotesco porque el festival lo hice solo durante 10 años, una década. Bueno, por el festival pasó, mira, para que tengas una idea, pasó Sorín, pasó ajá. Campuzano, pasó, bueno, varios directores jóvenes, pero La joven que hizo la película del norte, ¿no pasó también? ¿Cómo se Bueno, llamaba? bueno, pasó Valeria Mappelman, la documentalista Valeria Mappelman, no sé si la Valeria, pasó Lidia Milani, que es la mujer de Carlos Cutaya, estuvo Carlos Cutaya también acá o sea, pasar por el festival pasó un montón de gente súper Sí. interesante y la gente no entendió. O sea, No. por eso digo, yo siempre digo lo mismo, mi vieja está cansada de escucharme. Yo estoy cansado de hablar y que la gente, como que estoy 10 años adelante y cuando le cae la ficha a la gente, yo ya me cansé, ya me aburrí y ya pasó No, es otra que son cosa. proyectos muy titánicos para hacerlo solo. Sí, o sea, por más energía que le pongas es imposible porque es demasiado peso sobre vos. Tenés que tener todo. Imagínate que para las muestras de cine llegaban 800 producciones. Yo era el productor del evento, el programador del evento y el que presentaba. Y el que cuando invitaba tenía que pelear con la municipalidad que me decía que me daban, ponele, 20.000 pesos y cuando iba a cobrar me daba 10. No, imposible, imposible poder presupuestar nada, inclusive, bueno, en estos No, tiempos así peor. que por eso mismo. Y después la otra, y esto que la gente te reclama, ¿viste? ¿Y por qué? Todo el tiempo me pasa. ¿Y por qué no ves con el cine club? ¿Y por qué no? Porque es la misma gente que cuando tenía el cine club No no iba. iba. No iba, sí, sí, sí. O la misma gente que tiene la opción de pide cine en San Nicolás, pero se va a ver cine a Rosario. Sí, Entonces, tal no, cual. ¿para Ustedes qué? tienen Porque esa, aparte, o sea, no es que yo puedo hacerlo y yo tengo que pagar, o sea, yo pago un espacio para poder proyectar y eso es imposible. No, Así pero que no. después lo peor que te pasó fue que en el mismo mes había Eventos. dos eventos de cine, en la Sí, que bueno, para organizaba todo esto, Como, Siderar, como- Siderar, Fundación sí, Proa, Fundación Proa, yo armaba el Festival de Cine, porque al principio yo estaba también con el Festival de Termium, hasta que, bueno, yo peleé para que le pagaran a los directores de cine nicoleño, bajé mi película para que pueda lograr eso, se le empezó a pagar y, ponele, yo hacía el festival en septiembre y yo lo hacía en mayo. Y ellos lo empezaron a correr y me lo metían 15 días antes que el mío. O o sea, una semana, ¿eh? o una semana de hoy, diferencia. Acordate, decía, hoy empieza, Y hoy Terry, empieza, es muy loco, porque hoy empieza el justo, tres días, que en realidad lo en llaman el mismo festival y son lugar donde lo hacía Sebastián. en el mismo lugar donde claro, lo sí, hacía yo. sí. Sí, sí.
Sí, son Pero bueno, K-pop. nada, yo digo, son cosas que en lo personal yo lo tomo como experiencia. Nada, esto que vos decías, lo quijotesco, es tomarlo, es agarrarlo, entregarlo y ya está, y pasar a otra cosa. Pues si no es detenerse. Así que Sí, nada, Claro, sí, sí. bueno, Bueno, pero se este espacio hermoso que han creado entre ustedes, así que tal cual, tal cual. muchas gracias por haberme invitado a compartirlo hoy. Gracias. Y bueno, Gracias. nada, estamos en contacto. Si después quieren Muchas gracias. traer de Nuri lo que sea los comentarios o de Sebastián, de las pelis que van a ver, me encantaría. Así que bueno, les mando un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias, Franca. Gracias, gracias, Chao, Franca. un beso. Chao, Por Nos eso, chao. vemos. cada uno desde Gracias. su Gracias. lugarcito. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego.